Noches. Bueno, vamos a enseñarle a usar el transportador. El transportador usted ve que tiene una franja interior en donde mide los ángulos de 10 en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 hasta llegar a 180 grados. Cuando medimos los ángulos de acá, de este lado así, de esta manera, siempre van a ser positivos, dado que los niños siempre van a ver en primaria ángulos positivos. Nos vamos a enfocar de medir así, desde el lado inicial. Si vemos este ángulo que vemos aquí, vamos a medir este ángulo, ¿cuánto mide? Los niños ya saben que hay un lado inicial, que es este, en donde yo debo colocar, donde dice el vértice, este es el vértice, yo voy a poner aquí O, este es A y este es B, en la clase lo vimos. Este vértice vamos a colocar exactamente, debo ser bien cuidadoso de que el puntico quede aquí y esta línea, lado inicial, debe coincidir, ¿sí? Y miramos adentro, no el de afuera. Esos numeritos, 10, 20, 30, 40, 45, está entre 50 y 40, o sea que aquí da 45. Quiere decir que este ángulo, esta abertura, parte así y mide 45 grados. Es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Los menos de 90 grados están comprendidos entre 0 grados y 90 grados. Todos los que están comprendidos aquí son agudos. Y de aquí hacia adelante hasta 180 serán, si pasa por ejemplo de 91 grados, ya es un obtuso. 100 grados es obtuso, 110 es obtuso y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a medir este otro ángulo que no está de manera sino, siempre usted busca el lado inicial y el lado inicial para poder medir el ángulo es este. Siempre buscamos el vértice aquí y somos cuidadosos de que coincida la línea para que el ángulo sea más o menos perfecto. Entonces coincidimos la línea, el puntico del vértice y miramos aquí en la parte interior de esta escala 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62 grados. Observen, dos rayitas, ¿cierto? Dos rayitas. No miramos esta escala de arriba, no. 62 grados, o sea que este ángulo mide 62 grados y es un ángulo agudo porque está comprendido entre 0 y 90 grados. Vamos a medir este que tiene una abertura grande. Siempre buscamos el lado inicial y el lado inicial siempre debe coincidir con esta parte hacia la izquierda, ¿sí? Al lado contrario las manecillas de reloj, así de esta siguiente manera. Colocamos que coincida esta línea, ¿sí? Y el vértice aquí coincide esta línea con esta de aquí. Miren, es el vértice. Entonces miramos, no miramos la de afuera, miramos la de adentro. 10 grados, 20 grados, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 80, 90, 100, 110, 120, 124 grados. Mire por dónde va la línea, 124 grados. Este ángulo mide 124 grados. Quiere decir que es un ángulo obtuso. Mide más de 90 grados, mire. 90 grados, mide más de 90 grados, por eso se le llama obtuso. Entonces, dentro de la clasificación de los ángulos tenemos agudo, ¿sí? Menos de 90 grados, agudo, menos de 90 grados, obtuso, más de 90 grados. Ahora vamos a construir un ángulo recto. Aquí dentro de la clasificación tenemos dos muestras, agudo y obtuso. Ahora vamos a ver un ángulo recto. El ángulo recto es el que mide 90 grados. Vamos a construir uno. Yo coloco la línea así. Voy a trazar una línea cualquiera. Una línea. Me sigo el margen y voy a colocarlo aquí. Puedo colocarlo en cualquier lado porque voy a construirlo. Aquí, ¿cierto? La línea debe coincidir. La línea inicial siempre es la de la base. Y la línea final donde llegue el ángulo, por ejemplo, pasa por aquí. Observamos que este ángulo es un ángulo recto que mide 90 grados, ¿sí? Es un ángulo recto. ¿Listo? Lado inicial, lado final donde llegue el ángulo. Lado inicial,
lado final donde llega el ángulo. Y este es el vértice. El vértice le podemos llamar O, a este ladito le llamamos A y a ese ladito le llamamos B, ¿sí? Entonces, ¿cómo se determina este ángulo? Por ejemplo, el ángulo AOB es igual a 124 grados, ¿sí? Y así con todos. Bueno, ahora ya tenemos de la clasificación de ángulos agudo, obtuso y recto. Ahora vamos para el ángulo llano. El ángulo llano, que es el más fácil de todos, ¿verdad? Que vale ¿cuánto? 180 grados. Podemos trazar una línea cualquiera. Una línea así. Que coincidan las rayitas. ¿Sí? Una línea cualquiera. Y vamos a ver el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Hacemos coincidir la línea, ¿cierto? De 0 grados a 180 es todo esto. Quiere decir que el ángulo llano es todo esto. O sea, marcamos aquí así. Este es el puntico donde está. Y aquí este es el ángulo llano, que mide 180 grados. ¿Sí? Ángulo llano. Y esta es la clasificación de los ángulos: llano, recto, obtuso, agudo, agudo. Siempre tiene que ver, si a usted le dan un ángulo de esta manera, de esta posición, por ejemplo, dirá, ay, este es el vértice, ¿sí? Este es el vértice, llamarle O. Entonces yo voy a decir, esta es la línea, el lado inicial, o este es el inicial. Usted toma así. Siempre va a suponer esto, siempre va a colocar aquí. Mire aquí, donde está el vértice, ¿sí? Lo va a colocar aquí. Si va a medir hacia acá, si mide hacia acá, quiere decir que es positivo el ángulo o es negativo, pero el ángulo siempre se mide de forma con el sentido contrario a las manecillas de reloj. ¿Cómo es el sentido de manecilla de reloj? ¿Cierto? Así va con el sentido de las manecillas y así con el sentido contrario. Así se mide el ángulo siempre. Entonces este ángulo, ¿cómo lo mediremos? De la siguiente manera. Entonces, ¿cómo lo medimos? Sabemos que este ángulo va a medir y va a ser positivo. Usted aquí coloca su vértice y dice 10, tiene que coincidir la lineecita de este punto con el vértice. 10, 20, 30, 40 grados, 42 grados. Mire la rayita, ¿sí? Siempre tenemos que ser como preciso. Entonces, este ángulo, importando como esté él, en la posición que esté, 42 grados. Y es un ángulo agudo. ¿Listo? Él puede tener la posición y usted dice, bueno, este es mi lado inicial, este es mi lado final. Pero los niños de grado tercero están viendo ángulos positivos, no están viendo ángulos negativos. Entonces siempre tiene que ver es que el transportador, usted marque de aquí hacia acá los lados siempre positivos. Y ya, ese es todo. Entonces agudo, llano, recto, obtuso, agudo. Listo, esos son los tres, las clases de triángulos, de ángulos. Y así se mide el ángulo. Entonces esto ha sido todo, cómo medir ángulo y su clasificación, cómo es la manera correcta de colocar el ángulo. Siempre el lado inicial es este, siempre, ¿sí? Lado inicial. Vamos a construir algo cualquiera aquí. Yo voy a colocar aquí un ángulo cualquiera.